Juan capítulo 19, versículos 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del Internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. Hermanos, hoy en día podemos oír noticias de acontecimientos devastadores que ocurren en el mundo entero, especialmente accidentes y catástrofes en las cuales numerosas personas pierden la vida. A veces, las víctimas llegan a enviar mensajes o hablar por última vez con sus familiares a través de teléfonos celulares, y algunas de esas conversaciones han sido transmitidas por los medios de comunicación. En la mayoría de los casos, lo último que dicen en esos momentos cruciales son frases de remordimiento por no haber hecho lo bueno y haber hecho lo malo. Sin embargo, hay quienes en ese instante final declaran su amor. Esta última declaración de amor tiene un significado tan grande que queda grabada profundamente en el corazón de uno. Nuestro Señor Jesús también nos dejó un mensaje de amor en esos momentos finales. Estas son las 7 últimas palabras que pronunció en la cruz. El rostro, la cabeza y todo el cuerpo del Señor estaban cubiertos de sangre, y clavado en la cruz en sus manos y pies, padeció por 6 largas horas de un indescriptible dolor. En medio de ese intenso dolor, en ese instante final, expresó en cada una de sus palabras su última voluntad para darnos vida eterna. Espero que, a través de este mensaje, todos puedan grabar en su corazón tanto el dolor que el Señor soportó por cada uno de ustedes, como cada una de esas palabras que dejó en medio de ese lacerante dolor. Oro en el nombre del Señor para que estas 7 últimas palabras del Señor Jesús queden grabadas en su corazón y sean guía en sus vidas. Estimado público, encontramos la 5ª palabra en Juan capítulo 19, versículos 28 y 29, que citan: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Hermano, si uno sangra demasiado, su sed aumentará. El Señor estuvo clavado en la cruz por varias horas bajo el sol abrasador y el clima seco de Israel. Durante todo ese tiempo se desangró y también se deshidrató en grado extremo, por lo que se puede concluir que su sed era intensa. No obstante, al decir tengo sed, el Señor no se estaba refiriendo a su sed física o natural. Esta palabra también tiene un significado espiritual. El Señor Jesús está pidiéndoles a todos los cristianos que calmen su sed, compensando de alguna forma el precio que tuvo que pagar con su sangre. La pregunta es, ¿cómo puede retribuir el precio de la sangre del Señor Jesucristo? Hermano, la razón por la que el Señor derramó su sangre fue para salvar a todos los pecadores. Por eso, para compensar
El precio de la sangre del Señor deberá guiar a la salvación a la mayor cantidad de almas que hoy en día están yendo camino del infierno. Es esforzarse por predicar el Evangelio de manera más comprometida. Es hacer que más almas acepten al Señor como su Salvador y guiarlos con fe al reino de los cielos. Además de predicar el Evangelio, el orar por la salvación de las almas y dar ofrendas para la obra misionera son también formas indirectas para salvar almas. La razón por la que Jesús dijo, tengo sed, es para exhortarlo a salvar más almas. Amados hermanos en Cristo, en el momento en que Jesús dijo, tengo sed, uno de los que estaba al pie de la cruz tomó una esponja, la remojó en vinagre y la puso en un hisopo y se la dio a beber a Jesús. La esponja absorbe el líquido, así que esa persona le alcanzó la esponja totalmente remojada en vinagre para que Jesús pudiera beber de ella. Sin embargo, el Señor Jesús tomó de la esponja no para calmar su sed, lo hizo solo para que se cumpliera la Escritura que profetizaba esto en el Antiguo Testamento. El Salmo 69, versículo 21 señala, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Tal vez se pregunte, ¿cuál es el significado espiritual de beber vinagre? Esto simboliza que, al tomar el Señor vinagre, Él nos da la posibilidad de beber el vino nuevo. El vinagre, esto es, el vino viejo se refiere a la ley del Antiguo Testamento y el vino nuevo a la ley del amor y de la gracia que es perfeccionada a través del Señor Jesucristo. De acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, los pecadores tenían que ser castigados y, para ser perdonados de sus pecados, tenían que ofrecer sacrificios de sangre de animales. Cada vez que pecaban, tenían que matar un animal y ofrecer su sangre como sacrificio. Pero el Señor se ofreció por única vez como sacrificio expiatorio perfecto y así lo ha redimido de toda maldición de la ley al morir en esa cruz. Es decir, Él tomó el vinagre por usted. Si cree de todo corazón este hecho y se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdonará de todos ellos por ese acto de fe. Esto es beber el vino nuevo. El Señor recibió el vinagre y lo tocó con su boca para que usted entendiera esto. Querido público, la sexta de estas últimas 7 palabras la encontramos en Juan, capítulo 19, versículo 30, y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermano, consumado es significa que Jesús ya había completado totalmente la providencia de la salvación del ser humano y que había cumplido toda la ley con amor. Ahora bien, ¿qué significa haber cumplido la ley con amor? De acuerdo a la ley espiritual, la paga del pecado es la muerte. Por eso, todos los pecadores tenían que recibir el castigo por sus pecados e ir al infierno. En el Antiguo Testamento, para que Dios perdonara los pecados del pueblo, se tenía que ofrecer sacrificios de sangre de un cordero o un becerro. Sin embargo, el Señor lo redimió de toda maldición de la ley al morir en la cruz. Hebreos capítulo 7, versículo 27, cita al respecto, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermano, todo este sacrificio de redención fue hecho con amor y por amor. El Inmaculado Hijo de Dios vino a esta tierra y tomó la forma de un humilde ser humano, predicó el Evangelio del reino de los cielos y sanó todo tipo de dolencias y enfermedades. El Señor tenía la autoridad y el poder para castigar a aquellos perversos que lo maltrataban. No obstante, fue azotado como un cordero indefenso, llevó la corona de espinas y fue clavado en sus manos y pies por los impíos. A través de este inmenso amor y de este sacrificio hecho por amor, la autoridad del diablo y de Satanás fue destruida y ahora ya tiene usted acceso a la vida eterna por medio de la fe y así puede ir
al reino de los cielos. La pregunta es, ¿qué debe hacer ahora? Nuestro Señor Jesús completó la providencia de Dios para su salvación y se convirtió en Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso deberá cumplir la voluntad y el propósito de Dios para su vida. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? Es su completa santificación y su total fidelidad en toda la casa de Dios. Tiene que manifestar en su vida diaria las 9 características del fruto del Espíritu Santo, el amor espiritual y las bienaventuranzas, salvar a la mayor cantidad de almas como el Señor se lo encomendó y así predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Si de esta forma llega a cumplir la voluntad de Dios, podrá morar cerca del trono del Padre en la Nueva Jerusalén, exactamente como nuestro Señor, que está sentado a la diestra del trono de Dios. No debe conformarse con ser simplemente salvo, como el criminal que no recibió recompensa alguna en el cielo, sino que deberá anhelar estar cerca al trono de Dios y ver a su Padre Celestial cara a cara. Espero que todos lleguen a finalizar su proceso de cultivo y de perfeccionamiento como la novia sin mancha del Señor y así puedan cumplir con su ministerio antes que el Señor regrese. Los animo en el nombre del Señor Jesucristo para que cuando se reúnan con Él puedan declarar con toda seguridad que han cumplido con la voluntad de Dios en todo. La 7ª y última palabra que pronunció el Señor Jesús en la cruz la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 46, y señala el pasaje. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermano, en la 4ª de estas últimas 7 palabras, el Señor no llamó a Dios Padre, sino solo Dios. Esto fue porque Jesús estaba siendo crucificado en lugar de los pecadores, y fue también para que se diera cuenta que Dios había abandonado al Señor por usted. Sin embargo, ahora, como el Señor ya había completado la providencia de la salvación, estaba llamando de nuevo a Dios Padre. Y aquí el pasaje dice, clamando a gran voz. Como ya lo expliqué antes, esto fue porque las últimas palabras del Señor tenían que ser oídas por todos. Además, también es porque la voluntad de Dios es que clamemos en oración. Jeremías capítulo 33, versículo 3 cita, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, en muchos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, Dios dice que debe clamar al orar. Todos los discípulos clamaban en voz alta cuando oraban. Cuando el ciego Bartimeo supo que Jesús pasaba por allí, clamó a gran voz. Incluso cuando los que lo rodeaban le pedían que se callara, él más bien clamó más fuerte y al final el Señor le respondió. Otro pasaje referido a este punto lo hallamos en Hechos capítulo 7, versículo 59, que describe la escena donde Esteban estaba siendo apedreado por predicar el Evangelio. Y dice el verso, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermano, la Escritura menciona que Esteban invocaba, es decir, clamaba a gran voz en oración, aún en el momento en que estaba siendo apedreado. Y Juan, capítulo 11, versículo 43, nos narra el pasaje en el que Jesús resucita a Lázaro. Y dice la Escritura que el Señor clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Hermano, hacía 4 días que Lázaro había muerto y ya hedía, es decir, olía mal. Sin embargo, el Señor aún así clamó a gran voz. Por cierto, Jesús no tenía que clamar a gran voz. Había mucha gente cerca de él y hubieran podido escucharlo muy bien, aun si hablaba en voz baja. Esto lo hizo porque el Señor también obedecía la palabra de Dios. Él clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Hermano, si aún no puede clamar en voz alta cuando ora, o si tan solo alza la voz un poco, pero en realidad no clama al orar, es porque aún tiene argumentos que le impiden obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios será de gran bendición para usted.
es la manera de crecer espiritualmente. Deberá despojarse de todo orgullo y de todo patrón de pensamiento o criterio propio y clamar en voz alta cuando ora de acuerdo a la palabra de Dios. No estoy diciendo que debe gritar. Ya les he explicado por qué deben clamar en voz alta cuando oran. Dios mira el interior de su corazón. Sin embargo, los ángeles que registran sus oraciones y las llevan a Dios en los cielos no pueden saber lo que ora si lo están haciendo en silencio o en voz muy baja. No obstante, a veces habrá ocasiones en las que deberá orar en silencio. Por ejemplo, si están en un ómnibus o en un restaurante o en un lugar público. Yo, por ejemplo, aun si estoy en un lugar público, si tengo que orar, lo hago en voz audible como para que al menos se me escuche. No a gran voz para no estorbar a los demás, pero con un volumen moderado como para que se pueda escuchar claramente. Quizás pueda pensar que hubiera sido igual si el Señor Jesús ordenaba salir a Lázaro a gran voz o no. Sin embargo, la orden del Señor fue también una oración ante Dios. Por eso, Jesús, obedeciendo la palabra de Dios, clamó en voz alta como cuando oraba. Asimismo, cuando el Señor oró en Getsemaní, lo hizo con tal intensidad que su sudor era como gotas de sangre. Hermanos, los médicos dicen que si uno se esfuerza al máximo, los vasos capilares podrían reventar y la sangre saldría como sudor. Así, la transpiración parecerá como gotas de sangre. Esto no puede suceder si ora en silencio. En especial, las noches en Israel son bastante frías. Debido a que Jesús clamó con tanta fuerza, llegó incluso a transpirar a pesar del clima y oró con tanta intensidad que su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Por supuesto, hay ocasiones en las que tendrá que orar en silencio, pero normalmente deberá orar con todo su corazón. El Señor, aún en la cruz, oraba a gran voz para declarar a toda la humanidad la voluntad del Padre y así que pudieran vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Lo siguiente que hizo el Señor fue encomendar su espíritu en las manos de Dios, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el momento en el que el Señor murió en la cruz, su vida física o natural terminó, pero su espíritu no murió. Nuestro Dios y Padre recibe el espíritu. El ser humano no se compone solo del cuerpo visible, se forma de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es solo el caparazón que contiene el espíritu y el alma. Aun si el cuerpo muere y desaparece, el espíritu es eterno y nunca se extingue. Ya he predicado una serie de más de 40 mensajes sobre espíritu, alma y cuerpo. Permítanme tan solo brevemente decirles esto. Dios formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Entonces, el espíritu de Adán cobró vida y Dios llenó ese espíritu de conocimiento espiritual, es decir, de lo bueno. Así el corazón de Adán estuvo rodeado solo por la verdad. Por eso, a Adán se le llama ser viviente. No era necesario usar un término como corazón, porque el corazón era el mismo espíritu. Alma es el término general para denominar la mente, las emociones y la voluntad, que incluye la memoria y las funciones del cerebro. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies
toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.